Las hormonas son moléculas producidas por el sistema endocrino que envían mensajes a varias partes del cuerpo. Ayudan a regular los procesos de su cuerpo como el hambre, la presión arterial y el deseo sexual. Si bien las hormonas son esenciales para la reproducción, son fundamentales para todos los sistemas del cuerpo. Las hormonas fluyen por todo el cuerpo, pero solo afectan ciertas células diseñadas para recibir sus mensajes. Las hormonas y los sitios receptores de hormonas trabajan juntos como una cerradura y una llave. Clasificación y funciones. Por proximidad de su sitio de síntesis a su sitio de acción, dependiendo si hacen su efecto en las mismas células que las sintetizaron o sobre células contiguas. Hormonas autócrinas. Las hormonas autócrinas actúan sobre las mismas células que las sintetizaron. Hormonas paracrinas son aquellas hormonas que actúan cerca de donde se sintetizaron, es decir, que el efecto de la hormona se produce una célula vecina a la célula emisora. Según su composición química, hormonas pépticas. Estas hormonas están compuestas por cadenas de aminoácidos, polipéptidos u oligopéptidos. La gran mayoría de este tipo de hormonas no logra traspasar la membrana plasmática propia de las células dianas. Esto hace que los receptores de esta clase de hormonas se ubiquen en la superficie celular. Derivadas de aminoácidos. Estas hormonas emanan de distintos aminoácidos como el triptófano o la tirosina, por ejemplo, la adrenalina. Según su naturaleza, hormonas esteroideas. Estas hormonas provienen del colesterol y son producidas principalmente en los ovarios y testículos, además de en la placenta y corteza adrenal. Hormonas proteicas. Son hormonas formadas por cadenas de aminoácidos y péptidos. Según su solubilidad en el medio acuoso. Hormonas hidrofílicas. Estas hormonas son solubles en el medio acuoso, puesto que tejido diana tiene una membrana con características lipídicas. Las hormonas hidrofílicas no pueden atravesar la membrana. Así pues, este tipo de hormonas se unen a receptores que se encuentran en el exterior del tejido diana. Hormonas lipofílicas. Estas hormonas no son solubles en agua, pero sí son solubles en lípidos. A diferencia de las anteriores, estas sí pueden atravesar la membrana. Por tanto, los receptores de este tipo de hormonas pueden unirse a receptores intercelulares para llevar a cabo su acción. El sistema nervioso es una red compleja de estructuras especializadas en encéfalo, médula espinal y nervios, que tienen como misión controlar y regular el funcionamiento de los diversos órganos y sistemas, coordinando su interrelación y la relación del organismo con el medio externo. El sistema nervioso está organizado para detener cambios en el medio interno y externo, evaluar esta información y responder a través de la ocasional cambios en músculos o glándulas. El sistema nervioso se divide en los dos grandes sistemas. 1. Sistema nervioso central, SNC, compuesto por el encéfalo y médula espinal. 2. Sistema nervioso periférico, SNP, dentro del cual se incluyen todos los tejidos nerviosos situados fuera del sistema nervioso central. El SNC está formado por el encéfalo y de la médula espinal. El encéfalo es una parte del sistema nervioso central, contiene el cráneo y lo cual comprende el cerebro cerebral y el trono del encéfalo o encefálico. La médula espinal es parte del sistema nervioso central situado en el interior del canal vertebral y se conecta en el encéfalo a través del agujero occipital del cráneo. El SNC, encéfalo y médula espinal, recibe, integra y correlaciona distintos tipos de información sensorial. Los neurotransmisores son sustancias químicas creadas por el cuerpo que transmiten señales desde una neurona hasta la siguiente, a través de unos puntos de contacto llamados sinapsis. Se clasifican en aminas como la norepinefrina, epinefrina, dopamina o serotonina. Estos tienen un papel en la digestión, en el control de la temperatura corporal, su influencia en el deseo sexual o su papel en la regulación del ciclo de sueño-vigilia. Algunos en el proceso de la memoria, los procesos cognitivos y la toma de decisiones. Los aminoácidos como el glutamato, GABA, aspartato o glicina. El glutamato es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central.
ya que tiene un papel fundamental para la memoria y su recuperación de esta misma, mientras que los demás son mensajeros inhibidores, por lo que frenan la acción de los neurotransmisores excitatorios. Las purinas como el ATP o la adenosina, que son mensajeros químicos. Estos se encargan del ciclo del sueño. Los gases como el óxido nítrico, que es el principal neurotransmisor de este grupo. Los péptidos, los cuales están ampliamente distribuidos en todo el encéfalo. Estos promueven la calma, retrasan el proceso de envejecimiento, reducen el dolor o potencian las funciones del sistema inmunitario. Y por último, el estrés. Dentro de este grupo se encuentra la acetilcolina. Esta participa en la estimulación de los músculos, en el paso del sueño a vigilia y en los procesos de memoria y asociación. La sexualidad es un conjunto de componentes y estrategias que los individuos usan para atraer físicamente a otro individuo. Es un fenómeno natural tanto en los seres humanos como en otras especies animales. Para que una especie no desaparezca del planeta, sus integrantes deben reproducirse. Por ello, una de las características fundamentales de los seres vivos es la reproducción, cuyos mecanismos, aunque sean muy distintos, se conocen en términos generales como sexualidad. Durante la reproducción sexual, el material genético de dos individuos se combina para producir una descendencia genéticamente diferente a sus progenitores. Las especies que se reproducen sexualmente deben tener dos tipos diferentes de individuos, hembra y macho. La sexualidad resulta de una combinación de factores biológicos y sociales de cada individuo. Esta combinación de factores ocasionan cambios en el cuerpo y la mente. Cuando ocurre la división celular, el ADN de una célula se reparte entre dos nuevas células hijas. En la célula procariotes, la mayor parte del material genético está en forma de una sola molécula larga y circular de ADN, que es el cromosoma, el cual se duplica antes de la división celular. Cada uno de los cromosomas hijos se ancla en la membrana celular en polos opuestos de la célula. Cuando la célula alcanza aproximadamente el doble de su tamaño original y sus cromosomas están separados, la membrana celular se invagina y se forma una nueva pared que separa las dos células nuevas y sus duplicados cromosomáticos. Las células se reproducen duplicando el contenido y luego dividiéndose en dos. El ciclo de división es el medio fundamental a través de los cuales los seres vivos se propagan, en especial las unicelulares, como las bacterias y las levaduras. Abstinencia periódica, método del calendario, método de la temperatura basal, método del moco cervical, método de la lactancia amenorrea, preservativo masculino, preservativos femenino, diafragma, espermicidas, liberador de cobre, liberador de hormona, minipíldoras, anticonceptivos inyectables, anticonceptivos, transmédicos, anticonceptivos, subdérmicos, anillo vaginal, ligadura tubarina, vasectomía. Se clasifican en anticonceptivos barrera, anticonceptivos hormonales, anticonceptivos permanentes, métodos alternativos naturales, cuál es su mecanismo de funcionamiento. Los de barrera emplean algún elemento para bloquear físicamente el contacto de los órganos genitales y sus erecciones. Los anticonceptivos masculinos, condón o preservativo, uno de los métodos más recomendables, que consiste en una barrera de látex que desarrolla alrededor del pene erecto y lo cubre aislándolo del contacto con la vagina. Este método no solo presenta un alto índice de seguridad, alrededor de un 2% de embarazos no deseados, sino que además protege las infecciones de transmisión sexual. Esterilización consiste en un procedimiento médico llamado vasectomía, en el cual se interrumpe el paso de los espermatozoides al conducto eyaculador, generando una infertilidad artificial permanente. Los anticonceptivos femeninos, anticonceptivos orales, las conocidas pastillas anticonceptivas, consiste en un tratamiento a lo largo del ciclo menstrual que reducen la fertilidad de la mujer a un 1.1% de embarazo no deseado, si se emplean bien. Implantes, inyecciones y parches anticonceptivos. Se tratan de aplicaciones temporales en el cuerpo de la mujer.